Ella estaba obsesionada contigo cuando apenas conocías su nombre. ¿Lo recuerdas? Cuando le escribías un mensaje y ella te respondía párrafos enteros. Cuando decías 3 palabras en la fiesta y las analizaba durante días con sus amigas. Cuando tu silencio era misterioso y tu atención era moneda de cambio. Ahora le escribes buenos días, buenas noches y todo lo que está en el medio. Y ella se toma 6 horas para enviarte de vuelta un emoji de pulgar arriba. Aquí está la verdad brutal que transformará cómo ves cada interacción. Las mujeres solo son amables con hombres que no les dan suficientes palabras para construir desprecio. Mientras menos hables, más imagina ella. Mientras menos reveles, más proyecta sus fantasías sobre ti. Mientras menos disponibles hagas tus pensamientos, más valiosos se vuelven. Pero en el segundo que empiezas a hablar, realmente hablar, le estás entregando munición para destruir el misterio que creó sobre ti. Observa el patrón en cada relación que has tenido. Al principio eres callado. Ella está intrigada. Ella te persigue. Es dulce. Es femenina. Es respetuosa. En el medio, te abres. Empiezas a compartir. Empiezas a explicarte. Al final, ella está fría, distante, irrespetuosa. Se fue. Pensaste que estabas construyendo intimidad a través de la comunicación. En realidad, estabas desmantelando la atracción a través de la revelación. Las mujeres no se enamoran de quién eres. Se enamoran de quien creen que eres. Y quien creen que eres siempre es más interesante que quien realmente eres. Tu silencio le permite escribir una historia, donde eres el protagonista misterioso. Tus palabras la obligan a enfrentar la realidad de que eres solo otro tipo que piensa demasiado, tiene inseguridades y, lo peor de todo, necesita su validación a través de la conversación. El respeto se evapora en el momento que empezaste a tratarla como tu terapeuta. Perdió respeto cuando comenzaste a buscar su aprobación para todo. Perdió interés cuando tu misterio se evaporó en conversaciones infinitas sobre nada. La sobrecomunicación no solo termina relaciones, las previene desde el inicio. Cada mujer que te gosteó, que de repente perdió interés, que pasó de caliente a fría, rastréalo hacia atrás. Encontrarás el momento en que cambiaste de ser misterioso a ser un libro abierto. El punto donde fuiste de intrigante a entrevistarte a ti mismo. La conversación donde explicaste demasiado y creaste muy poco. La solución no es complicada, pero requiere luchar contra cada instinto que la sociedad moderna programó en ti. Habla menos que ella. Siempre responde preguntas con preguntas. Siéntete cómodo con el silencio. Haz declaraciones, no explicaciones. Sal de las conversaciones primero. Responde horas después con menos palabras. Está físicamente presente, pero verbalmente ausente. Déjala preguntarse. Déjala perseguir. Deja que su imaginación te construya en algo que nunca podrías construir verbalmente. Tus palabras son balas. Úsalas con moderación y haz que cuenten. Cada mensaje, cada llamada, cada conversación es una oportunidad de perder atracción. Rara vez de ganarla. Mientras menos digas, más siente ella. Mientras menos expliques, más se pregunta. Mientras menos disponible estés, más valioso te vuelves. Deja de hablar para salirte de su atracción. Deja de explicar para salirte de su respeto. Deja de comunicarte para salirte de su vida. El camino hacia su deseo no es a través de sus oídos. Es a través del silencio que hace que su imaginación se vuelva loca. Quieres que esté obsesionada. Conviértete en el fantasma en el que no puede dejar de pensar, no en el parlanchín del que no puede esperar a escapar. ¿Has notado cómo ciertas personas parecen magnetizar todo a su alrededor sin siquiera intentarlo? Mientras otros se esfuerzan tanto por ser notados que terminan siendo olvidados. Te voy a contar una verdad que puede transformar completamente la manera en que te relacionas con las personas a tu alrededor. Imagina 2 personas en una fiesta. La primera llega hablando fuerte, contando historias elaboradas, tratando de impresionar a todos con sus logros. La segunda entra silenciosamente, saluda a algunas personas con una sonrisa discreta y se queda observando. ¿Cuál de ellas crees que despierta más curiosidad? ¿Cuál de ellas las personas quieren conocer mejor? La respuesta puede sorprenderte, porque va contra todo lo que aprendimos sobre cómo captar atención. Vivimos en una sociedad que nos enseña que necesitamos hablar más, compartir más, expresarnos más. Pero, ¿y si te dijera que el secreto está justamente en lo opuesto?
Piensa en la última vez que conociste a alguien verdaderamente interesante. Apuesto a que no fue la persona que te contó toda su vida en la primera conversación. Fue esa que te dejó con preguntas, con curiosidad, con ganas de descubrir más. Fue la persona que creó misterio en lugar de revelar todo de una vez. Existe una fuerza invisible que gobierna todas nuestras interacciones, y la mayoría de las personas no tiene idea de que existe. Es como si hubiera un juego ocurriendo todo el tiempo, pero solo algunas personas conocen las reglas. Y una de las reglas más importantes es esta: menos siempre es más. ¿Ya notaste cómo las cosas más valiosas de la vida son escasas? El diamante vale más que el vidrio no porque sea más bonito, sino porque es más raro. El agua vale poco cuando es abundante, pero se vuelve preciosa en el desierto. Entonces, las palabras siguen la misma lógica. Cuando hablas demasiado, tus palabras pierden valor. Cuando hablas poco, cada palabra se vuelve un tesoro. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué nuestro cerebro funciona de esta manera? La respuesta está enterrada profundamente en nuestra historia como especie humana. Durante miles de años, nuestros ancestros vivieron en grupos pequeños donde la supervivencia dependía de elegir bien en quién confiar, con quién aliarse, quién tenía valor real. En esos tiempos antiguos, quien hablaba demasiado llamaba la atención de depredadores. Quien se jactaba mucho podía estar mintiendo. Quien siempre estaba disponible para conversar probablemente no estaba contribuyendo con la supervivencia del grupo. El cerebro humano aún carga estos instintos primitivos, aunque no los percibamos conscientemente. Es por eso que, cuando alguien habla demasiado, algo dentro de nosotros automáticamente disminuye nuestra percepción sobre esa persona. No es una decisión racional. Es un reflejo antiguo que aún pulsa en nuestros genes. La persona que controla sus palabras es percibida como alguien que tiene poder sobre sí misma. Y el poder atrae. Ahora imagina un joven de 25 años. Tiene un buen trabajo, va al gimnasio, cuida su apariencia, tiene objetivos claros. En el papel, debería ser atractivo para cualquier persona. Pero cada vez que trata de conectar con alguien especial, las cosas empiezan bien y después se enfrían misteriosamente. ¿Qué pasa? Conoce a alguien interesante, se emociona y empieza a compartir. Habla sobre su trabajo, sus hobbies, sus planes para el futuro, sus opiniones sobre todo. Él sinceramente cree que está construyendo una conexión a través de la comunicación, que está mostrando su valor a través de las palabras. Pero lo que realmente está pasando es lo opuesto. Con cada historia que cuenta, cada detalle que revela, cada pensamiento que comparte, está destruyendo el misterio que inicialmente despertó interés. Es como abrir un regalo antes de tiempo. La expectativa era mejor que la realidad. La mente humana tiene una característica fascinante. Llena los espacios vacíos con nuestra imaginación. Cuando no dices algo, las personas inventan. Y casi siempre, la versión que inventan es más interesante que la verdad. Cuando cuentas tu historia real, estás cambiando una fantasía infinitamente mejor por la realidad limitada. Piensa en cómo te sientes con respecto a las personas que conoces superficialmente versus aquellas que conoces profundamente. Ese colega de trabajo que ves todos los días pero nunca conversaste mucho, ¿no hay algo intrigante sobre él? Esa persona que encuentras esporádicamente y siempre te deja queriendo saber más sobre su vida. Compáralo con ese amigo que te cuenta absolutamente todo lo que le pasa. Cada detalle de su día, cada pensamiento que pasa por su cabeza, cada problema que enfrenta. Por más que le tengas cariño, admítelo. Ya no hay nada más que descubrir. No hay más misterio. Y sin misterio, no hay fascinación. Esta dinámica se intensifica cuando estamos tratando de conquistar a alguien románticamente. Al principio apenas se conocen. Ella te ve de lejos, observa pequeños gestos, crea teorías sobre quién eres. En ese momento, existes en su mente como una posibilidad infinita. Puedes ser cualquier cosa que ella imagine. Entonces, empiezan a conversar. Al principio, son intercambios cortos, superficiales. Ella continúa llenando los espacios vacíos con fantasías. Te vuelves cada vez más interesante en su imaginación, porque no tiene información suficiente para ponerte en una cajita específica. Pero ahí cometes el error fatal. Piensas que necesitas abrirte para construir intimidad. Empiezas a contar tus historias, explicar tus motivaciones, revelar tus miedos e inseguridades.
Crees que estás siendo auténtico y vulnerable de una forma atractiva. Lo que no percibes es que estás destruyendo metódicamente cada fantasía que ella construyó sobre ti. Cada revelación es como una pieza de rompecabezas que limita las posibilidades. Cuando ella tenía solo el 10% de la información, podía ser cualquier cosa. Cuando tiene el 90%, eres solo otra persona común con problemas comunes. La ironía es cruel. Piensas que te estás acercando a ella a través de la comunicación, pero en realidad te estás alejando. Cada palabra es un paso hacia atrás en el juego de la atracción. Cada historia contada es un poco menos de misterio para que ella desvele. Y aquí está el punto más doloroso. Ella no puede controlar esta reacción. No es que decidió conscientemente perder el interés. Es que su cerebro primitivo está constantemente evaluando tu valor como pareja a través de señales subconscientes. Y hablar demasiado señala necesidad, inseguridad, bajo estatus social. Piensa en cómo se comportan los verdaderos líderes. No se quedan explicando sus decisiones a todo el mundo. No pasan horas justificando sus elecciones. Deciden, actúan y siguen adelante. Sus palabras son raras y por eso mismo poderosas. Cuando hablan, las personas escuchan porque saben que no es charla vacía. Ahora compáralo con alguien que siempre está hablando, siempre explicando, siempre buscando aprobación a través de las palabras. Inconscientemente, nuestro cerebro categoriza a esa persona como alguien que no tiene autoridad real. Después de todo, quien tiene poder verdadero no necesita estar probándolo verbalmente. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para hombres jóvenes. Tu valor no está en las palabras que hablas, sino en las palabras que no necesitas hablar. Tu cuenta bancaria habla por ti. Tu físico habla por ti. Tu estilo de vida habla por ti. Cuando agregas palabras innecesarias encima de eso, estás diluyendo el impacto de esos indicadores no verbales. Es como tener un Rolex y quedarte explicando a todo el mundo cuánto costó, dónde lo compraste, por qué elegiste esa marca. El reloj ya comunica estatus. Tus explicaciones solo disminuyen el impacto. El poder real está en usar el Rolex sin comentar sobre él, dejar que las personas lo noten y saquen sus propias conclusiones. El mismo principio se aplica a todos los aspectos de tu vida. Tu éxito profesional es más impresionante cuando se descubre accidentalmente que cuando se anuncia deliberadamente. Tu conocimiento es más respetado cuando se demuestra sutilmente que cuando se explica extensivamente. Tu confianza es más atractiva cuando se expresa a través de acciones que cuando se declara a través de palabras. Pero nuestra sociedad moderna nos programa para hacer lo opuesto. Se nos enseña que la comunicación es la clave para relaciones saludables, que debemos expresar nuestros sentimientos, compartir nuestros pensamientos, ser vulnerables y abiertos. Y aunque esto puede ser verdad en relaciones ya establecidas, es completamente contraproducente en la fase inicial de atracción. La fase de atracción opera con reglas diferentes. Está gobernada por instintos primitivos que no evolucionaron junto con nuestra sociedad moderna. Estos instintos aún buscan señales de fuerza, competencia, escasez y valor. Y paradójicamente, mientras más tratas de comunicar estas cualidades verbalmente, menos convincente te vuelves. Es como tratar de explicar un chiste. En el momento en que necesitas explicar por qué es gracioso, deja de ser gracioso. En el momento en que necesitas explicar por qué eres valioso, dejas de parecer valioso. El valor real se comunica solo, sin necesidad de palabras. Aquí hay un ejercicio mental que puede cambiar tu perspectiva. Piensa en las personas más exitosas que conoces personalmente. No celebridades, sino personas reales de tu vida que claramente tienen alto estatus, éxito o influencia. ¿Cómo se comportan en conversaciones? Apuesto a que no se quedan hablando sobre sus éxitos. No explican constantemente sus decisiones. No buscan validación a través de historias elaboradas. Hacen más preguntas de las que dan respuestas. Escuchan más de lo que hablan. Y cuando hablan es directo al punto, sin rodeos innecesarios. Esto no es coincidencia. Es porque las personas de alto valor real entienden intuitivamente que su tiempo y atención son recursos preciosos. No los desperdician con conversaciones innecesarias. Y porque no los desperdician, estos recursos se vuelven aún más valiosos para quien los recibe. Ahora imagina el impacto que esto tiene en las dinámicas de atracción.
Cuando tu atención es escasa, se vuelve un premio a ser conquistado. Cuando tus palabras son raras, cargan más peso. Cuando tu presencia es limitada, se vuelve más deseada. Pero cuando siempre estás disponible para largas conversaciones, siempre listo para compartir tus pensamientos, siempre ansioso por expresarte, estás señalando que tu tiempo no tiene gran valor. Y si tu propio tiempo no es valioso para ti, ¿por qué sería para otra persona? Esta dinámica se manifiesta de maneras sutiles pero poderosas. Observa cómo las personas reaccionan diferentemente cuando te demoras algunas horas para responder un mensaje, versus cuando respondes inmediatamente. La respuesta inmediata es conveniente, pero la respuesta demorada genera curiosidad. ¿Qué estaba haciendo que era más importante que responder mi mensaje? Claro, puedes estar solo durmiendo o viendo Netflix, pero ella no lo sabe. En ausencia de información, su mente crea explicaciones interesantes. Tal vez estabas trabajando en algo importante. Tal vez estabas con otras personas interesantes. Tal vez simplemente tienes una vida tan rica que no te quedas pegado al teléfono. La realidad no importa tanto como la percepción. Y la percepción se construye por los espacios que dejas en blanco, no por la información que llenas. Cada momento de silencio es una oportunidad para que tu imaginación trabaje a tu favor. Esto no significa que debes ser grosero o desinteresado. Significa que debes ser selectivo e intencional con tu comunicación. Cada palabra debe tener un propósito. Cada conversación debe agregar valor real. Cada interacción debe dejar a la otra persona queriendo más, no menos. Piensa en la diferencia entre una película que te deja con preguntas al final versus una que explica todo en los mínimos detalles. ¿Cuál de las dos sigues pensando después de que termina? ¿Cuál de las dos tienes ganas de ver de nuevo? ¿Cuál de las dos genera más discusiones e interpretaciones? El mismo principio se aplica a tus interacciones personales. Cuando dejas espacios para interpretación, permites que la otra persona participe activamente en la construcción de tu imagen. Se vuelve coautora de la historia sobre quién eres. Y las personas siempre valoran más aquello que ayuda.